Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Jordán, uno de los pastores de Iglesia Comunidad Vida. Y me gustaría invitarte para que escucharas este mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a ir a la carta segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo capítulo 2, versos del 8 hasta el 13. Permite que lea este pasaje para ti. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 13. El pasaje dice: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella, dice Pablo, gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si moremos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. No puede negarse Él mismo. Ora conmigo, por favor. Dios mío, gracias por tu fidelidad. Gracias también porque esa fidelidad tuya nos enseña cómo debemos de vivir nosotros. Y quiero pedirte en este mensaje en particular que puedas ayudarnos a permanecer fieles a ti, a tu evangelio, a servirte, Señor, como tú quieres. En Jesús, dirígenos con tu espíritu a entender esta palabra y también aplicarla a nuestra vida. En aquel nombre que es sobre todo nombre. Amén. Este mensaje es especial, pues vamos a estar hablando de la resurrección de Jesucristo. Y sabes, los evangelios contienen un testimonio abundante sobre la resurrección de Cristo. Tú puedes leer que cada uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos habla abundantemente acerca de este evento. Pero además de estas narraciones detalladas en los 4 evangelios, el libro de los Hechos, lo que sigue a continuación de los evangelios en el Nuevo Testamento, es la historia de la proclamación de la resurrección de Cristo por parte de los apóstoles, y cuando ellos oran a Cristo continuamente y demuestran su confianza en Él como alguien que está vivo y reina en el cielo, nos recuerda que se están acercando a Él no como una figura histórica, sino como alguien que está vivo por completo. Y después de los evangelios, del libro de los Hechos, nos encontramos con las cartas o las epístolas. Y las epístolas dependen por completo de la suposición de que Jesús es un Salvador vivo y reinante, que ahora está exaltado como la cabeza de la iglesia y que merece que se confíe en Él y se alabe y se le adore. Y que un día regresará en gran gloria para reinar como Rey sobre la tierra. Es sobre esta base que todas las cartas del Nuevo Testamento se escriben, y por supuesto la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo no va a ser la excepción. Pues aunque en tan solo una ocasión en esta epístola, en toda esta carta, se hace referencia de forma explícita a Jesucristo como resucitado de entre los muertos, literalmente de principio a fin, se hace referencia de forma implícita a Jesucristo como resucitado de entre los muertos. Y literalmente, de principio a fin, nos encontramos con esta verdad. Para ver esto, me gustaría que viéramos el primer verso de esta epístola. En tu pantalla aparecerá 2 Timoteo capítulo 1, verso 1. Ahí se nos dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Ahora vayamos al extremo de la carta, al final. 2 Timoteo capítulo 4, verso 22, Pablo termina de esta manera esta carta: El Señor sea con tu espíritu.
Y por todas partes en 2 Timoteo nosotros nos encontramos con este tipo de alusiones, de referencias a Cristo Jesús como resucitado, como un Salvador vivo. Y todas estas veces que se mencionan tienen un propósito en específico, un propósito en particular, pues debemos tener en mente que tal vez más que ningún otro tipo de literatura bíblica en la palabra de Dios, las epístolas abordan situaciones específicas u ocasiones. Alguien ha dicho que las cartas del Nuevo Testamento es como escuchar una llamada telefónica solo desde el lado de una de estas personas que está hablando. Pues se trata de alguien que está respondiendo preguntas, alguien que también está haciendo recomendaciones a otros. En específico puede ser un individuo, un líder de la iglesia o una iglesia en general. Ahora, este hecho de que las cartas aborden ocasiones quiere decir que se escribieron para enfrentar situaciones o problemas específicos relacionados con el autor o con los lectores. Quienes escribieron las cartas del Nuevo Testamento lo hicieron para satisfacer las necesidades prácticas de quienes escribían. Por ejemplo, algunas cartas se escriben para aclarar un asunto, otras para abordar un problema doctrinal, otras se escriben para enfrentar a los lectores en cuanto a su comportamiento. Y a veces es una combinación de estas tres cosas. Y en nuestro caso, 2 Timoteo, Pablo hace una mención específica diciendo: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, con el propósito de abordar en específico un comportamiento en la vida de Timoteo. Y llego a la conclusión debido a las situaciones específicas tanto del apóstol como de Timoteo. Si nosotros leemos la carta y empezamos a notar ciertos detalles, nos vamos a dar cuenta que hay una situación muy delicada, muy difícil de abordar, y ese es el trasfondo de esta epístola. Al momento en que Pablo está escribiendo esta carta, él se encuentra arrestado una vez más, como sabemos que ha sido arrestado en varias ocasiones a lo largo de su ministerio. Sin embargo, a diferencia de los arrestos anteriores, tan solo después de la primera audiencia o la primera etapa de este juicio, él dice con toda seguridad lo siguiente: ya falta poco para que yo muera. Pablo sabía que esta era su última carta que habría de escribir, no solo para Timoteo, sino en todos los demás sentidos, porque este arresto iba a terminar en su muerte. Ahora, si bien dice que el hermano Onesíforo, junto con su familia, le dio consuelo y no se avergonzó de sus cadenas, aparte de él, Pablo dice que nadie estuvo a su lado, todos le abandonaron por completo, todos le dejaron absolutamente. Algunos hermanos, como Crescente y Tito, lo hicieron por razones ministeriales, tenían que seguir adelante con el ministerio. Pero otros, como Demas, lo hicieron porque en realidad amaban más este mundo presente. Ahora, eso era la situación alrededor del apóstol Pablo de forma inmediata, pero también la iglesia de Éfeso, la cual Timoteo era el pastor ahí, y era una iglesia que el apóstol Pablo había plantado. La iglesia en Éfeso estaba teniendo ciertos problemas que no le servían de consuelo en lo absoluto tampoco al apóstol Pablo, pues algunos hermanos cercanos a Pablo, llamados Fígelo y Hermógenes, quienes eran bien conocidos por las iglesias en Asia y quien muy probablemente se les veía como líderes potenciales prometedores, le habían vuelto la espalda. Y para colmo aparece un personaje más, Himeneo. Él era un blasfemo al que el apóstol ya había exhibido y expulsado de la iglesia en Éfeso. Y ahora nos encontramos con que había sido recibido una vez más por la iglesia y junto con su cómplice Fileto estaban trastornando la fe de algunos. Así que eran problemas nuevos, problemas antiguos que se estaban repitiendo, y el apóstol Pablo pues no encontraba consuelo por ningún lugar, estaba solo. Todos lo habían abandonado, todos estaban ocupados en otras cosas, estaban en una prisión sufriendo el dolor, la soledad, el frío, el hambre. Y esto nos dice algo importante. Una vez que tenemos todo este contexto, todo este trasfondo
de las situaciones específicas tanto del apóstol Pablo como de Timoteo, podemos decir que la razón principal que le lleva a escribir esta carta es simple. Es pedirle a Timoteo que venga a su lado, lo cual hace de forma explícita en 3 veces. En el capítulo 4, verso 9, en el verso 11 y en el verso 21, Pablo le pide a Timoteo: ven a verme pronto. Necesito que tú vengas a verme pronto. Él esperaba que Timoteo le visitara. Sin embargo, la razón más amplia de escribir esta carta es la de apelar a la lealtad de Timoteo, especialmente en vista de la gran cantidad de deserciones como estuvimos viendo y también de la prisión del apóstol Pablo, su encarcelamiento y su futura, no muy lejana, muerte. Ahora, algo interesante que debemos notar aquí es que si bien originalmente este documento pertenecía a una correspondencia hasta cierto punto privada entre el apóstol Pablo y Timoteo, el hecho de que él se identificara en el versículo 1 del capítulo 1 de esta carta como apóstol, eso indica que la carta debería ser también leída a toda la congregación, por lo que la epístola es un llamado a todos los creyentes, no solo a Pablo, no solo a los líderes, sino a todos los creyentes para que procuren fortalecerse e ir en pos de la fidelidad en el servicio espiritual. El mensaje específicamente iba para Timoteo, pero tenía aplicaciones para todos los demás y por supuesto eso también aplica para nosotros el día de hoy. Pero específicamente para Timoteo, dicha lealtad debe ser primeramente para el Evangelio, para Cristo mismo. Pero también Timoteo debería ser fiel, leal a lo que el apóstol Pablo le enseñó, lo que le dijo que hiciera, lo que le mandó que hiciera. Y por último, él también tenía que ser leal al llamamiento que hizo. Ese llamamiento en el que el apóstol Pablo se vio involucrado, y es un llamamiento que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Ahora que sabemos todo esto, podemos entender cuál es el orden en que se escribió esta epístola y así entender dónde se encuentra, de qué trata y cuál es la relación de nuestro pasaje. 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 13, con todo el mensaje y el propósito de esta carta. Pablo, en los versículos del 1 al 5 del capítulo 1, él hace ese saludo y esas acciones de gracias que son habituales en sus cartas. Pero después de eso el apóstol Pablo da inicio al cuerpo de la epístola con un llamamiento a la lealtad a pesar de las dificultades. Un llamamiento a la lealtad a pesar de las dificultades. Esto en el capítulo 1, versos del 6 hasta el 14. Y con la intención de demostrarle a Timoteo la seriedad del llamamiento, Pablo pone una pausa a este llamamiento que le estaba haciendo para recordarles ejemplos reales y familiares, tanto de deslealtad como de lealtad. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículos del 15 hasta el 18. El apóstol Pablo le dice: tú ya sabes esto, que fulanos de tales, que menganos, que estas personas han sido desleales, pero también sabes quiénes han sido leales. Está diciéndole, eso es algo real, Timoteo, ese es un problema que puede ocurrirte a ti, es un problema que puede ocurrirnos a nosotros. El mismo apóstol Pablo dijo en otra ocasión: el que piense estar firme, mire que no caiga. Tú y yo podemos involucrarnos en deslealtad a Cristo y su Evangelio, a los siervos fieles del Señor y por supuesto a nuestro llamado de servirle por amor a su Evangelio. Ahora, una vez que el apóstol Pablo ha hecho estos ejemplos, él retoma el llamamiento a la lealtad a pesar de las dificultades en el capítulo 2, versículos del 1 al 7. El verso 1 comienza diciéndole: tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y después en el verso 3 le dice: sufre penalidades conmigo. Y aquí nuevamente Pablo utiliza ejemplos, pero ahora son de la vida cotidiana. Él habla de un soldado, de un atleta y de un labrador. Y esto lo usa para reforzar el llamamiento a la lealtad a pesar de las dificultades. Ahora, cada una de estas metáforas, aunque no tenemos el tiempo de explicar y entender cada una de ellas,
Pero en general, estas tres metáforas nos enseñan dos asuntos importantes acerca de este llamamiento a la lealtad. La primera es la necesidad de una devoción incesante e incondicional. Y en segundo lugar, la expectativa de una recompensa. Por un lado debe haber mucho esfuerzo a pesar del sufrimiento, pero ese esfuerzo se equilibra porque siempre va a haber una recompensa. Estos son los dos aspectos que el apóstol Pablo siempre toca. Son verdades gemelas que van a aparecer una y otra vez en el pasaje, con la intención de recordarle a Timoteo 1 la realidad de las cosas, pero también la recompensa. Que si bien hay sufrimiento, también hay recompensa en el servicio leal al Señor. Y aquí es donde nuestro pasaje cobra una vital relevancia, pues constituye la base teológica o doctrinal para el llamamiento a la fidelidad. Al parecer, Pablo, cuando escribe 2 Timoteo capítulo 2, versos del 8 al 13, podía haber anticipado las preguntas que vendrían a la mente de Timoteo después de escuchar todo este llamamiento a la lealtad a pesar de las dificultades, del sufrimiento y lo complicado que era esto. Él tenía que ser un soldado, él tenía que ser también un atleta y él tenía que ser un labrador esforzado, diligente. Y él podría haber pensado, ¿por qué debo ser un maestro fiel? ¿Por qué debo sufrir dificultades como un soldado? ¿Competir como un atleta para ganar? Y trabajar duro como un labrador. Bueno, en nuestro pasaje, Pablo asegura a este joven pastor que hay razones más que suficientes para que él y todos los cristianos sufran voluntariamente por Cristo, para que pongan todo en esta vida en juego por él, ya que ningún sacrificio es demasiado para sufrirlo. Y nuestro pasaje está compuesto por dos tipos de elementos que nos ayudarán a sufrir penalidades como un buen soldado de Cristo Jesús. Unos son principios que Cristo Jesús nos enseña junto con el apóstol Pablo, y los otros son promesas de Cristo Jesús. Por lo tanto, el título de este mensaje es sencillo: acuérdate de Jesucristo. Ese es el mandato principal de Pablo: acuérdate de Jesucristo. Y aquí encontramos principios y promesas de Cristo Jesús resucitado para permanecer fieles. Y vamos a ver dos encabezados principales en este mensaje. El primero es el siguiente: un collar de principios de Jesucristo. Un collar de principios de Jesucristo. Esto de los versos del 8 al 10. Este pasaje o esta porción del 8 al 10 es un hermoso collar de perlas. Es la mejor forma de describir el progreso del argumento del apóstol Pablo, ya que las declaraciones expresadas en esta sección de la epístola guardan relación entre sí solo porque se encuentran unidas por el hilo del Evangelio. Al mismo tiempo también pudiéramos decir que estos versículos están escritos como en efecto dominó. Pues vamos a ver cómo una cosa causa otra cosa y cómo esa cosa causa otra cosa. Está todo relacionado y debemos de poner mucha atención para entender cómo el apóstol Pablo va construyendo un argumento para motivar a Timoteo a sufrir penalidades por Cristo Jesús. Pablo dice, acuérdate de. Y esta frase o esta palabra acordarse quiere decir tener en mente o seguir recordando. Es tener presente constantemente a Cristo Jesús. Debe ser algo intencional. No se trata de crear una imagen mental de lo que pensamos que es Jesús, sino de pensar en lo que Él es, en lo que Él realmente es. No se trata de imaginarnos a una persona con el cabello largo, con su barba. No es el punto aquí, sino de recordar lo que Él hizo. Dice, ten en mente, acuérdate de Jesucristo. Y en específico Pablo quiere que Timoteo se acuerde de dos cosas con respecto a Jesús. En primer lugar, debe de recordar a Jesucristo resucitado de entre los muertos. Y con esto Pablo hace algo muy interesante que debemos de notar nosotros. Él no quiere que Timoteo recuerde la resurrección como un evento y ya, sino que quiere que piense en Jesucristo, el cual está vivo.
Ese es el punto del apóstol Pablo. Y en estas fechas se presta mucho para nosotros recordar un poco los eventos, los sucesos que ocurrieron hace cerca de 2000 años con Cristo, su muerte, su sepultura y resurrección. Pero Pablo no tiene eso en mente. Él dice, acuérdate, ten en mente, ten presente que Jesucristo está vivo. Ese es el punto principal, como decía desde el principio, Jesucristo está vivo y es la razón por la que hacemos iglesia, por la que predicamos el Evangelio, por la que servimos y por la cual sufrimos penalidades por Cristo Jesús. Lo segundo que Timoteo debe de recordar es que Jesucristo es descendiente de David. Y esto es algo muy interesante, pues el significado apunta a lo siguiente: Jesucristo no solo está resucitado, no solo está vivo, sino que también reina por siempre. Ese es el objetivo cuando Pablo dice descendiente de David, tiene eso en mente y quiere recordarle a Timoteo lo siguiente: Jesús no solo está vivo, sino que reina desde su trono en el cielo. Ese es un paralelo precioso que encontramos aquí. Y el punto de ambas realidades es que hay un gran aliento en recordar que incluso el Señor Jesús mismo alcanzó la gloria del cielo por vía de la cruz y el sepulcro. La única manera en que Jesús regresó con el Padre es a través del sufrimiento, es a través del dolor, es a través de haberse entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Y es debido a la declaración resucitado de entre los muertos, que implica la cruz y el sepulcro, que el apóstol agrega al final, conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Y al añadir esto, Pablo quiere que Timoteo recuerde que el evangelio al cual él debe permanecer leal es el resultado de las aflicciones de Jesucristo. En otras palabras, Pablo quiere que Timoteo piense en lo siguiente: tú debes sufrir por el evangelio. Pero te voy a motivar con lo siguiente: Jesucristo sufrió primero para darnos el evangelio, para hacer evangelio para nosotros, para hacer buenas noticias. Así que Timoteo, lo que te estoy pidiendo no es algo extraño, no es algo extraordinario, es lo que corresponde al evangelio. Cristo tuvo que morir, sufrir por él. Y tú también tienes que hacer lo mismo. De aquí se desprende la segunda perla, o la segunda ficha de dominó en nuestro mensaje. Pablo dice lo siguiente: por el cual, refiriéndose al evangelio, sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pablo estaba hablando de Jesucristo, pero él mismo también aprovecha esta ocasión para hablar de su posición, de su situación actual. Él está encarcelado, sufriendo como un malhechor. Y este último término especialmente es algo muy fuerte. Se utiliza para describir a personas que perpetraban graves delitos y es aplicada, por ejemplo, a ladrones o asesinos. El apóstol Pablo dice: yo estoy siendo considerado como un peligro para la sociedad. En mi primera audiencia, ellos consideraron que yo soy digno de muerte, es decir, que yo tengo que morir por predicar a Cristo Jesús. Pero paradójicamente, al mismo tiempo que el apóstol se encontraba restringido de la manera más degradantemente posible, él asegura lo siguiente: la palabra de Dios no está presa. Es algo paradójico. Pablo dice: yo estoy restringido de la forma humana más grande posible, pero la palabra de Dios no está presa. Sigue haciendo su trabajo. Pueden detener al mensajero, pero no al mensaje. Es lo que el apóstol está diciendo, y eso es muy interesante. Pablo está diciendo aquí: Cristo sufrió para darnos el evangelio, yo sufro cuando predico el evangelio, pero ¿sabes algo? El mensaje del evangelio no sufre para nada, sigue adelante. Y eso debe ser una motivación para nosotros también, pues al final de cuentas lo que nosotros queremos es compartir el mensaje del evangelio. Nosotros somos vasos de barro, y como vasos de barro somos frágiles, somos dispensables, pero la excelencia está en el mensaje. Y esta convicción es la que derriba la tercera y última ficha
del efecto dominó. Es donde encontramos esta tercera perla del collar unida por el Evangelio. El apóstol Pablo dice, por tanto, todo lo soporto, todo lo soporto. Y soportar significa más que no quejarse, significa más que resignación, significa seguir adelante creyendo, testificando, exhortando, aun cuando la carga bajo la cual uno está al viajar en el sendero de la vida se haya puesto muy pesada. Soportar habla de seguir cargando algo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. No estoy diciendo que es algo fácil, no estoy diciendo que es algo sencillo de llevar, pero es algo que puedo soportar y que tengo que soportar por una razón muy específica. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Es decir, aquellos que han sido elegidos para salvación desde antes que el mundo existiera. Pablo está diciendo otra cosa muy importante aquí. Estoy en prisión, la palabra de Dios no está presa, pero hay algo más precioso en todo esto. No solo se trata de que Él siga hablando del Evangelio, sino que Él dice, yo sé de que entre muchos hay quienes se salvarán. Es una seguridad grandiosa. Esa doctrina o esa enseñanza de la elección es algo precioso porque nos asegura de que habrá personas que creerán, de que no es en vano, que no estamos a la deriva, que no estamos en suerte o al azar, sino que es algo seguro, alguien se va a salvar. Y debe ser una motivación para nosotros esto, cuando compartimos el Evangelio, alguien se va a salvar. Pablo quiere que ellos, dice, obtengan, o más bien experimenten la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella, gloria eterna. Con ella, gloria eterna. Esto último es bastante significativo, ya que la experiencia de nuestra salvación comienza con nuestra regeneración y será completada con nuestra perfecta liberación cuando Dios quite de las miserias de esta vida mortal a nosotros y nos recoja para su reino. Lo que Pablo está diciendo aquí es, se está viendo por completo al futuro y está diciendo lo siguiente, al final de todo esto estaremos con gloria eterna. Eso es lo más importante que debes de entender, Timoteo. Cristo sufrió para darnos el Evangelio. Yo estoy sufriendo por predicar el Evangelio. Me tratan como si fuera un asesino, como si fuera un ladrón, como si fuera de lo peor tipo de criminal. Pero la palabra de Dios no está presa. Habrá escogidos que creerán la palabra de Dios y van a obtener la salvación de Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo ha sido muy claro en la forma en que se comunica. Sin embargo, él decide ser mucho más claro y adopta y toma un ejemplo muy familiar para que ellos puedan convencerse, tanto Timoteo como la gente que está escuchando este mensaje, de la importancia de permanecer leales a Cristo Jesús. Ya hemos visto ese collar de principios que Cristo Jesús nos enseña. Vamos a pasar a una canción con promesas de Jesucristo. Eso en los versos del 11 al 13. El canto congregacional constituye una de las más grandes y bellas herramientas que Dios nos ha dado para declarar sus virtudes y de esta manera fortalecer su iglesia. Una de las razones por las que es tan importante cantar juntos y cuidar lo que cantamos es porque lo que cantamos de forma corporativa o en comunidad o en conjunto, eso nos ayuda a reforzar nosotros lo que creemos, pero sobre todo a fortalecer nuestra fe. Lo que tenemos en los versos del 11 al 13 es un canto. Y sabemos que es así con seguridad, porque la palabra fiel que dice Pablo aquí era una verdad comúnmente creída y conocida en la naciente iglesia. Se cree que por la forma en que está acomodada esos versículos, eso era un himno, era una canción que ellos cantaban. Y el apóstol Pablo la introduce en esta sección para decirles, ¿saben qué? Esta canción nos recuerda la importancia de permanecer fieles y también nos habla de la fidelidad del Señor Jesucristo. Y debido a que es una canción, se supone que debe ser entendida de forma sencilla.
Así que solo haremos unos pocos comentarios antes de concluir este mensaje. Pablo dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. Es algo muy sencillo. Si nosotros estamos dispuestos y llegamos incluso a morir por Cristo Jesús, no pasa nada, dice Cristo, viviremos con Él. Y esta palabra, viviremos con Él, es una palabra muy especial, pues no significa solamente existir o tener vida. Se trata de tener una relación íntima. En el Nuevo Testamento esta palabra se aplica para los matrimonios, para las relaciones matrimoniales. Así que Dios está diciendo, si tú estás dispuesto a perder todo, incluso tu vida, tú vas a vivir conmigo una relación eterna y perfecta para siempre. Lo segundo que encontramos es lo siguiente: si perseveramos, es decir, si nos mantenemos firmes con paciencia en medio de los problemas y la aflicción, también reinaremos con Él. Esa es la promesa que recibimos de inicio aquí. Si nosotros estamos dispuestos a sufrir absolutamente todo, es una señal de que le pertenecemos a Cristo Jesús. La perseverancia no es la razón por la que nosotros reinamos con Cristo Jesús, sino la demostración de que realmente le pertenecemos a Él y que por eso reinaremos con Él. La cosa en esta canción comienza a ponerse un poco más complicada y dice: si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. El mensaje de esta canción es muy simple. Él, hablando de Cristo, es tan fiel a sus amenazas como en sus promesas. Aquí está poniendo de relieve la importancia de que Dios nos trata con gracia, sí, con misericordia también, pero también con justicia. Y habrá personas que permanezcan en su infidelidad y el Señor les tratará de forma correspondiente a eso. Él va a decirles: apártense de mí, no los conocí nunca, a este tipo de personas. El mensaje del apóstol Pablo aquí es muy importante y es muy claro. La razón por la cual Timoteo tiene que mantenerse firme, leal al Evangelio, a lo que Pablo le ha dicho, le ha enseñado, le ha modelado, y a su llamamiento por Cristo Jesús, es porque Cristo está resucitado. La razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos, en general, en su fundamento, es porque Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Ya el apóstol Pablo lo dijo en otra epístola: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, en vano, de nada sirve lo que hacemos. No se trata de ser sinceros solamente, no se trata de simplemente tratar de ser honestos o buscar la mejor opción. Si Cristo no resucitó, de nada sirve lo demás. Pero como Cristo resucitó, dice Pablo, es la mayor motivación que tenemos para hacer lo que tenemos que hacer. En pocas palabras, el mensaje de Pablo a Timoteo es el siguiente: para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, debemos mantener nuestra mente enfocada en el Señor Jesucristo, quien es Él, su ministerio y sus promesas. Un ministerio, una vida que realmente va a funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene esto presente. No estamos involucrados en una religión y ya. No estamos interesados en ser morales, en nosotros decir tenemos una mejor vida que los demás, somos más conservadores. No es el propósito. El objetivo de todo esto es Cristo Jesús, que está vivo. Si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, no solo no tendríamos el libro de los Hechos o las epístolas, sino que ni siquiera hubiera iglesia. Ni siquiera hubiera iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia. Es el fundamento de cada uno de nosotros, de nuestra vida. Pablo en Romanos dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. Y justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la base absoluta de todo lo que nosotros somos y hacemos.
Así que acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de lo que Él hizo, de lo que Pablo hizo por Jesucristo, de lo que Timoteo tiene que hacer por Jesucristo y de lo que tú y yo también tenemos que hacer. El hecho de que Él esté resucitado vivo de entre los muertos es la promesa también y es lo que debe de impulsarnos para hacer lo que tenemos que hacer. Así que anímate, voltea a ver a Jesucristo, tenlo presente en toda tu vida y no lo recuerdes como una imagen, recuérdalo como vivo de entre los muertos. Oramos. Señor, gracias porque Pablo abordó de forma maravillosa este mensaje. Tomó el tema o el asunto, el evento de la resurrección y lo aplicó, Señor, de una forma maravillosa. Porque Él dice, si Jesucristo resucitó de entre los muertos, implica muchas cosas. Que si queremos recompensa, primero tenemos que llevar el sufrimiento. Que el Evangelio se trata de esta historia de sufrimiento y después de recompensa. Que predicar a Cristo, que predicar el Evangelio va a traer consecuencias, pero también fruto. Pues aunque nosotros podamos estar restringidos, tu palabra no lo está. Pues también, aunque pareciera que ninguna persona está respondiendo, sabemos que tus escogidos están ahí. Y eso nos da la convicción. Sobre todo, que si nosotros, Señor, obedecemos por amor lo que tenemos que hacer, disfrutaremos de tus bendiciones. Ayúdanos pues a sufrir penalidades por ti, Cristo. Gracias, Padre, por tu Hijo. Amén.